Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, Let's Surrender es una plataforma de salud mental mía y de mi invitada especial de hoy. Yo soy Brana Weinstock y mi invitada especial de hoy es Natalia Schlesinger. Mi otro Hola. invitado más especial de hoy es Benjamín García. Y les voy a hacer la palabra a los dos para que se presenten un poquito y nos cuenten quiénes son. Bueno, pues hola, Abraham. Está bueno este experimento. Pues para los que no me conocen, yo soy Natalia, soy la socia de Brana en este proyecto de Let's Surrender. Eh, y pues muchas otras cosas más, pero para términos de lo que vamos a platicar hoy, pues también soy adicta en recuperación. Gracias por estar aquí hoy, Sí. Nat. Yo soy Benjamín García, soy psicólogo clínico, especialista en adicciones, maestría en adicciones y otras cosas más, pero bueno, llevo básicamente 20 años dedicándome al tratamiento de las adicciones. Muchísimas gracias por estar aquí hoy también a ti, Benja. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Estoy Gracias a ustedes. muy emocionada de esta plática con ustedes dos, porque aparte sé que ustedes dos tienen una relación muy padre. Entonces, quiero empezar esta plática pidiéndole a Natalita que nos cuente un poquito dónde empieza como tu relación con la adicción, Nat, y cuéntanos esta partecita de tu vida. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Fran, por esta oportunidad. Estoy realmente contenta de tener la oportunidad de hacer esto el día de hoy. Y pues bueno, yo consideraría que, pues, hay mucha duda, ¿no? Sobre si en qué momento alguien se convierte en un adicto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, para mí, viéndolo para atrás, creo que mi, mi relación tóxica con las sustancias y las personas y otras cosas empieza pues a muy temprana edad, ¿no? O sea, yo me sentía extremadamente diferente desde muy chiquita, ¿no? O sea, mi papá se murió cuando tenía 9 años, me sentía rara en la escuela, como que estábamos en una época en la escuela donde éramos tan chiquitos que ni siquiera habían hijos de papás divorciados en la escuela, ¿no? Y entonces yo era como que yo me sentía extremadamente rara, como que no pertenecía, no sentía que encajaba en ningún lado. Era bastante, pues no antisocial, pero siempre como que mantenía mucho mi distancia con las demás personas, siempre por miedo, ¿no? Porque tenía mucho miedo de que me rechazaran, tenía mucho miedo de que me tuvieran lástima, no me gustaba el sentimiento de que me tuvieran lástima, etcétera, etcétera. Y pues conforme fue avanzando el tiempo, pues no me metía en muchos problemas, ¿no? O sea, me iba bien en la escuela, etcétera, pero sí era bastante rebelde y estaba muy enojada con la vida, ¿no? Eso era precisamente lo más importante. Yo era una niña muy enojada con la vida. Yo sentía que era muy injusta la vida que me había tocado y que todo lo que a mí me había tocado estaba mal y que no era lo correcto y que como si me hubieran cambiado sin querer en el hospital al nacer y que esta no era la vida que a mí me correspondía o yo merecía tener, ¿no? Y, y pues finalmente pasan un poquito los años y me voy a estudiar a Estados Unidos en la prepa y como que descubro esta como oportunidad para recrear a Natalia, ¿no? O sea, como que Natalia hasta este momento siempre había sido una chava como que bastante, pues me gustaba pasar desapercibida, ¿no? O sea, era como una persona que estaba en lo mío, nadie se metía conmigo, yo no me metía con nadie. Y en Estados Unidos como que tomo como este nuevo papel de decir, pues voy a rehacer mi persona, ¿no? Como yo quiera, porque aquí nadie me conoce. Y me empiezo a convertir en esta persona muy social, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ama, que todo el mundo Natalia, no sé qué.
Y entonces regreso a México, entro a una nueva escuela y me convierto en el alma de la fiesta. O sea, de repente Natalia aparece en el panorama y yo estoy en todos lados y soy amiga de todo el mundo, pero al mismo tiempo conozco las drogas, ¿no? Entonces también cabe mencionar esto, o sea, como que yo conozco las sustancias alrededor de esta misma época y me empiezan a dar este servicio, ¿no? Me empiezan a dar este servicio de ayudarme a sentirme valiente para hacer estas cosas que yo quería hacer, ¿no? Porque yo quería ser la más fiestera, la más popular, la más amiguera, pero igual me seguía dando miedo a la gente. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues empieza a pasar esto, ¿no? O sea, yo conozco las sustancias y digo, pues las sustancias a mí me están dando ese servicio, ¿no? O sea, me están diciendo, con esto yo ya tengo el poder de hacer todo lo que siempre quise hacer, ¿no? Así ya no me da miedo la gente, así ya no me da miedo nada. Y los primeros años así fue, ¿no? O sea, yo no les voy a decir a nadie que de un día para el otro yo ya estaba sufriendo y que me la estaba pasando pésimo, ¿no? Porque no sería verdad, ¿no? Ya entrando a la universidad, yo podría empezar a decir que esos son los primeros momentos donde mi relación tóxica con las sustancias, pues empieza a tener consecuencias en mi vida, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues siempre la fiesta era más importante que estudiar. O sea, a mí yo iba a la universidad a socializar, no iba a la universidad a aprender. Pasaba la mayor parte de mi tiempo, pues, echando relajo y evidentemente me iba muy mal. Y me iba muy mal en la universidad y yo en ese momento, pues, le echaba la culpa, como toda mi vida, a todo lo que estaba afuera, ¿no? Decía, es porque los maestros no me quieren, es porque la universidad está mal, es porque mi mamá me dijo, es porque no sé qué. Y no podía ver que lo que estaba realmente pasando es que yo ya estaba empezando a desarrollar una dependencia a un estilo de vida, porque quizás en ese momento a lo mejor no era tanto a la sustancia per se, que me estaba trayendo consecuencias a mi vida, ¿no? O sea, la única responsabilidad que una persona tiene a los 18 años es ir a la universidad y que te vaya relativamente bien, ¿no? Y yo ya estaba no pudiendo lidiar con esto, ¿no? Y entonces empieza pues mi aventura, que los que me conocen pues de mis famosísimas fugas geográficas, ¿no? Y de mis famosísimas... Si yo me voy lo más lejos posible del mundo, mis problemas no me van a seguir. En Australia seguro no hay problemas, ¿no? Entonces déjame recojo mis cosas y me voy literalmente al otro lado del mundo, porque ahí sí me va a ir bien en la universidad, ahí sí voy a ser un adulto responsable, ahí sí voy a poder tener una relación de pareja sana y ahí sí voy a sentir que mi vida tiene propósito, ¿no? O sea, como en vez de pensar como que hoy en día entiendo que eso es algo que va hacia adentro, ¿no? Pero eso era como mi lógica en ese momento. Y pues llegó a Y Nat, Australia. perdón que te interrumpa. Dime. Justo en ese punto es muy importante señalarlo, por eso me atrevo a interrumpirte, porque justo en ese punto en el que tú haces tu fuga geográfica, marca y denota el estado de vulnerabilidad emocional en el que te encontrabas. Coincido contigo, yo te había visto hacía un tiempito antes de que llegaras a tomar esa decisión y no estabas enferma en ese momento, estabas con un estilo de vida de desmadre de joven universitaria. Pero sí en ese momento en el que tomas esa decisión, sí estabas en un estado de vulnerabilidad emocional que es la pauta que abre el camino a lo que ocurrió después. Solo quería marcar eso. Esa vulnerabilidad emocional como el punto. ¿Nos puedes explicar un poquito a qué te refieres con vulnerabilidad emocional? Con mucho gusto. Mira, básicamente la mayoría de las personas que desarrollan problemas con uso de alcohol y drogas es porque aprenden el uso de alcohol y drogas como una herramienta de afrontamiento, o sea, una estrategia de afrontamiento, básicamente para el manejo emocional. El alcohol y todas las drogas modifican las emociones. A algunas las apagan y las anestesian, y algunas otras las suben. Por ejemplo, en esta situación en la que Natalia describe que se encontraba de mis asuntos, me ocupó de fuga geográfica, esa fuga geográfica también fue una estrategia de afrontamiento. Por eso Nat lo señala, ¿no? Dice, lo que yo siempre hago, mis fugas geográficas. Esa es su estrategia, una de sus estrategias para modular sus estados emocionales. Cuando los temas emocionales vienen muy altos, ella se va del contexto y eso baja la emoción. Pero aunado a esto, también ya empezaba un aprendizaje con el consumo de drogas. Entonces, básicamente es esto, Brana, el que una persona aprende a calmar, anestesiar, disminuir, atenuar el malestar emocional a través del uso de un fármaco, alcohol, drogas, medicinas.
Y a eso me refiero con que Nat, cuando toma esta decisión, que ella lo dice muy bonito, yo hice mi estrategia de siempre, de irme, fui a geográfica. Entonces, eso nos denota que ella se encontraba con una vulnerabilidad emocional, que esto la expuso a varias sintomatologías, ¿no? En el caso de ella fue el uso de sustancias. Muchísimas gracias por hacer este paréntesis muy importante. Y no, y creo que lo que dices es muy importante porque en mi experiencia como adicta está este tema de como la sustancia es lo de menos, ¿no? O sea, como que mi sustancia de preferencia es el síntoma de una enfermedad emocional mucho más grande que a eso voy a llegar ahorita, ¿no? O sea, yo, conforme va pasando el tiempo y mi dependencia hacia las sustancias va creciendo e incrementando, paralelamente mi vida es cada vez más caótica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Mis momentos buenos eran muy buenos y de repente obviamente, pues la cruda no me permitía estudiar correctamente, no podía trabajar como quería trabajar, empecé a mentir muchísimo, ¿no? O sea, para poder como llevar esta doble vida, porque por un lado yo era Natalia, la responsable, increíble, que trabajó desde que empezó su carrera y hacía todas estas cosas y viviendo sola del otro lado del mundo a los 22 años, y por otro lado estaba completamente caótica, ¿no? O sea, no sabía qué hacer conmigo. Y eso es algo que me pasaba mucho, ¿no? O sea, yo me despertaba en las mañanas y decía, brother, ¿qué está pasando? O sea, sentía físicamente que me quería morir, ¿no? O sea, yo sentía que me quería morir. Y me despertaba y sentía que me quería morir. Y creo que este es el punto donde se marca como el inicio de mi fin, ¿no? Que es estos momentos donde me sentía tan sola y sabía que tenía un problema porque no estaba normal que yo, o sea, toda la vida yo decía, yo puedo parar cuando yo quiera. A mí nadie me va a decir, yo lo hago porque quiero y el día que yo no quiera, no lo voy a hacer. Yo no tomo tanto, aquel toma más. Yo no sé qué, no pasa nada, ¿no? Y cuando yo llego a Australia, un contexto donde es mucho más abierto el tema de las drogas, digo, bueno, pues si aquí todos lo hacen, yo también, ¿no? Nuevamente, por querer pertenecer, ¿no? O sea, que eso es como una de las debilidades mías, ¿no? O sea, que estuve dispuesta a casi perder la vida por pertenecer. Y entonces empieza esta pesadilla donde hay partes de mí que reconocen que tengo un problema porque empiezo a hacer este tipo de negociaciones conmigo, donde digo, bueno, no voy a meterme nada por 2 semanas. Y llegaba el tercer día y otra vez estaba en lo mismo, ¿no? O no voy a fumar por las mañanas. Y pasaban un par de días y como ya me sentía mejor, regresaba a las mismas conductas. O sea, realmente empieza como esta lucha conmigo donde se me empieza a salir de control. O sea, yo ya no estoy en control, las sustancias me dominan, yo hago tratos conmigo misma y con el resto del mundo sobre responsabilidades y cosas que tengo que hacer, pero siempre las drogas me ganan y esto quizás no es algo de todos los días, pero sí era algo de todas las semanas, ¿no? O de todos los meses. Entonces, en general, lo que empieza a pasar es que estoy tan asustada yo en este momento, yo estaba tan asustada de que no sabía qué me estaba pasando, porque en ese momento yo no sabía que estaba enferma, ¿no? Entonces tenía mucho miedo porque no entendía qué me estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Y, y finalmente, pues, pasaron muchas cosas en Australia que me llevaron a estar mucho más aislada, ¿no? O sea, como dejé de ser esa persona amigable, dejé de ser esa persona carismática, ¿no? O sea, ya era más como mucha oscuridad, mucho tiempo sola, mucho tiempo en mi cuarto. Y cuando regreso a México, porque algunas personas en este momento todavía seguían preocupadas por mi bienestar y creo que ese momento donde pues mis amigas vienen a Australia y ven lo que está pasando,
Y pues mi hermanita del alma me dice, brother, esto no está bien, o sea, algo no está bien y tienes que regresar a la casa, ¿no? O sea, tienes que regresar a casa. No sé qué está pasando, pero algo no está bien, ¿no? Y entre eso y la desesperación de que las cosas no me estaban saliendo como yo quería, sin poder ver qué era porque estaba completamente dominada por algo que estaba fuera de mi control, pues decido regresar a México, ¿no? Y en México empieza lo que yo llamo mi año de fondo de sufrimiento. Entre los alcohólicos y adictos se habla mucho del fondo de sufrimiento. Yo considero que yo tuve un año entero de un fondo de sufrimiento. No creo que fue un momento en específico. Creo que fueron casi 365 días, aproximadamente, a lo mejor un poquito más, entre que yo llego a México y finalmente pido la ayuda, ¿no? Cuando yo llegué a México... Pero vamos a hacer una pausa, perdón. Benja, por qué se llama el fondo de sufrimiento? Ujú. ¿O qué tiene que Mira, pasar? en realidad ese es un concepto que es propio de los 12 pasos, es decir, en el movimiento de Alcohólicos Anónimos es donde se acuña el concepto del fondo de sufrimiento y lo que habla este concepto es de que todas las personas que cursan con una adicción o sea, están sufriendo, o sea, por definición no existe adicto feliz. Mucha gente dice, está en el desmadre. No, por definición una persona adicta, a ver, piensen esta lógica, ninguna persona en su enfermedad. La adicción no es diferente. Al ser una enfermedad, no se disfruta. Aunque la gente a veces tiene la idea de que andan en el desmadre y que hacen lo que hacen porque quieren. En realidad, no, el adicto está sufriendo y a eso se refiere el concepto de fondo de sufrimiento, a este malestar crónico, que además de todo el tema emocional, es un malestar que se va agravando por todas las complicaciones que tiene la sustancia. Crudas, malas decisiones, gastos económicos, problemas con la autoridad, problemas familiares, se va haciendo cada vez más grande. Pero, y así como lo plantea Nat, sabemos también que va a ser muy difícil que una persona que esté consumiendo alcohol o drogas de manera crónica y abusiva acepte ayuda o pida ayuda si no es motivado por el sufrimiento. Y también por eso mucha gente, eso es un concepto erróneo, dice, déjalo que toque fondo. Es un concepto erróneo porque a veces ese fondo puede ser la vida de la persona. Entonces, los clínicos de la salud de adicciones sabemos que cuando una persona está sufriendo por su adicción, tenemos que intervenir, no dejarlo tocar fondo, como se estila mucho en el gremio. De hecho, muchos profesionales de la salud, no profesionistas en adicciones, dicen, déjelo tocar fondo. Y eso es peligroso porque el paciente puede matarse, puede morir, sobredosis, accidentes, violencia. Ahí puede haber cosas muy delicadas, puede perder la libertad. Por eso actualmente la línea clínica de tratamiento es no los dejes tocar fondo, intervengamos antes de que lleguen a esos procesos tan dolorosos, porque, bueno, Nat lo contará ahorita, la pasan muy mal y la vida está en riesgo en todo momento. Me encanta lo que dices, porque sí creo que he oído más de una vez ese concepto de tú déjalo que él toque fondo o ella toque fondo y solita el adicto o la adicta que pidan ayuda, pero willingly, ¿sabes? O sea, tú no la ofrezcas. Y entonces está muy bien que digas esto de que no debemos tocar fondo. Creo Dejarlo. que... Y no solo No, eso, y Brana, perdón, un detalle, perdón, dime, nada más un detalle para finalizar eso que dijiste, Brana. No solo eso, sino que al dejarlos tocar fondo también provocamos que evolucione la enfermedad. La enfermedad sigue avanzando y cada vez se complica más. Perdona, te interrumpí. no, claro, o sea, que me encanta lo que dices y de hecho creo que tengo un ejemplo bastante claro de, pues cuando yo regreso a México y pesaba aproximadamente 40 kilos y Sí. estaba destrozada, mi pelo se me estaba ya cayendo de la ansiedad que yo tenía, de los niveles de estrés bajo Es los que... guapísima ahorita, qué bruto. Gracias. Este, Esa fue la primera vez que a mí se me dijo que yo necesitaba ayuda, desde una parte profesional, ¿no? O sea, la primera vez que tuve mi primera intervención, digamos, por así decirlo, fue un año antes de que yo regresara a pedirla, ¿no? Y creo que es muy importante hacer este hincapié en que si a mí no se me hubiera ofrecido la ayuda cuando no estaba lista para recibirla, no hubiera sabido a dónde irla a buscar cuando estuve lista, ¿ok? O sea, como a mí se me ofreció la ayuda y yo no la quise tomar, y ahorita podemos platicar un poquito de la negación y de lo que estaba pasando conmigo en ese momento, el momento en el que yo dije, bueno, ya se acabó, porque me puse entre la espada y la pared y realmente no tuve opción casi, supe qué hacer
porque ya se me había ofrecido esa ayuda, o sea, clínicamente, desde más de un año antes, ¿ok? O sea, yo sabía cómo era que yo Cuenta tenía... eso que dices, como que ya sabías perfectamente a dónde tenías que recurrir para obtener esa ayuda. O sea, simplemente tuve que regresar con Benjamín y decirle, oye, Benja, ¿te acuerdas hace un año cuando hicimos un trato, no sé qué, que no cumplí? Oye, ¿sabes qué? Creo que siempre sí necesito la ayuda, ¿no? Para llegar a este momento tuvieron que pasar muchísimas cosas horribles, tremendamente Dolor. dolorosas Sí, para mí, sí. tremendamente dolorosas para las personas de mi alrededor, tremendamente frustrantes, porque ya a estas alturas, algo que a mí me pasaba mucho es que como yo no sabía que tenía una enfermedad, porque la adicción es una enfermedad mental, yo pensaba que mi Física del problema cerebro. estaba en que yo era una mala persona. O sea, como yo no podía comportarme como un miembro relativamente útil en la sociedad, como yo no podía parar de mentir, porque si dejaba de mentir, se me caía todo el teatro encima, ¿no? O sea, puedo dar un ejemplo, o sea, yo no sé, en algún momento pues por el consumo de las sustancias me enfermé muchísimo del estómago, ¿no? En Australia y tuve un problema durísimo. Y en su momento yo dije, tengo una úlcera. Entonces no nada más me estoy mintiendo a los demás, me estaba mintiendo a mí misma, ¿no? O sea, entonces fui a hacerme una endoscopía para que me digan que tenía una úlcera, para poder justificar lo que me estaba pasando en mi cuerpo, porque obviamente mi cuerpo también estaba enfermo, ¿no? O sea, estaba haciéndole daño a mi cuerpo, me estaba destruyendo el cuerpo también, no nada más la mente, el alma y las emociones. Y entonces si yo decía que no, que lo que me había pasado en realidad era que estaba teniendo un consumo excesivo de sustancias, pues ¿cómo iba a justificar como entonces todo lo, ¿saben? O sea, es como que esta como bola de mentiras y como sí tengo conciencia, tenía mucha culpa y mucha vergüenza de las mentiras, de los engaños, de no ser honesta. Creo que algo, perdón por interrumpirte, y ustedes dos me van a, creo que algo muy importante mencionar en este punto específico de tu vida es que estabas muy lejos de casa en ese momento. Era mucho más fácil mentir porque nadie te estábamos viendo, entonces vivíamos tu realidad a través de tus mensajes. Y por otro, o sea, pero por otro lado, eso a tu favor, pero en tu contra, creo que en una adicción, en cualquier tipo de recuperación, necesitas tu sistema de soporte y tu tribu y tu gente cerca de ti, ¿no? Y tú no la tenías contigo. O sea, por más de que gracias tecnología, porque existe el WhatsApp, no es lo mismo. No, pero y lo que pasa, Ajá. que eso fue lo peor de todo, como bien dices, es que una de las cosas que pasa con un adicto de mi clase es que había tanta vergüenza y tanta culpa detrás, que una vez que estoy en casa, estoy haciendo todo por aislarme de las personas que están a mi alrededor, porque no quiero que me vean, yo no quiero que me digan mis verdades, porque si me las dicen, entonces tengo que ver el problema que estoy causando, ¿no? Entonces, a mí me gusta describir este momento de mi vida como que yo ya, en este momento yo ya sabía que yo tenía un problema. O sea, no me quedaba duda alguna que yo tenía un problema. Y Okay. entonces yo mentía, ¿no? Y decía que ya no estaba consumiendo, cuando sí estaba consumiendo. Estaba en una relación de pareja donde me era muy fácil esconderme de todo el resto de las personas. Entonces empiezo a aislarme, me empiezo a convencer a mí misma de que mis amigos no son realmente mis amigos. Que todo esto estoy hablando de la progresión de la enfermedad, ¿correcto? Porque esta enfermedad es como un elevador y tú te subes y va bajando y bajando y bajando y bajando y cada vez va más para abajo, no hay para arriba. Entonces, esto iba progresando, ¿no? Entonces ahora ya tengo paranoia, creo que todo el mundo está en mi contra, no puedo confiar en nadie porque nadie me entiende, porque si tú tuvieras la vida que yo tengo, entenderías por qué hago lo que hago, muchísima autojustificación de mi parte, pero detrás de eso, dolor, muchísimo dolor. Yo vivía una vida donde yo estaba convencida que mi vida estaba destinada a ser miserable y nada más que eso, y que yo no tenía una opción en esta vida y que esa era la vida que a mí me había tocado. Y llevaba 15 años en terapia en este momento de mi vida, o sea, no, la terapia no era algo nuevo para mí y llevaba 15 años en trabajo personal y no había cómo, Benjamín puede ser testigo de esto, no había cómo sacarme de la cabeza la idea de que yo no servía para nada, que yo venía defectuosa de fábrica y que algo estaba mal conmigo y que
Entonces, yo tenía que ser miserable. Y finalmente, después de, pues, de que empiezan a pasar toda esta serie de cosas, pues llega el punto donde creo que pues, se me empieza a caer el teatrito, ¿no? Pasan una serie de cosas donde gracias a Dios, mi mamá, se sienta conmigo, habla conmigo y me dice, Natalia, tenemos que ir a hablar, con tu terapeuta porque esto está fuera de control, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a estas alturas mi mamá sabe que yo estoy consumiendo, más según yo, mi terapeuta no sabe, ¿no? Porque yo llevo un año diciéndole que yo estoy limpia y que yo no estoy consumiendo. Y entonces a mí internamente se me cae el teatro porque por primera vez en no sé cuántos años tengo que dar la cara por todos los frentes, ¿no? O sea, ya no puedo vivir una doble vida donde en un lado digo una cosa, en otro lado hago otra. De repente todas las verdades me caen encima. Mi montaña esa de caca que yo veía enorme y decía, ¿cómo voy a resolver esto? Esto no puede ser mi responsabilidad, se me viene todo encima. Y lo que pasa después es historia, ¿no? O sea, básicamente pasé de estar completamente negada a, recuerdo hablarle a mi terapeuta y decirle, necesito la ayuda, ¿qué necesito hacer, no? Y en ese preciso momento, algo cambió adentro de mí. Antes de llegar a la clínica, algo cambió. Como que de repente, fue como Pero te dio paz. muchísima paz. El saber que te ibas a ir a la clínica fue como una paz, como que ya no podías más por estar ahí. No podía más, o sea, es lo que te digo, algo cambió dentro de mí, como por un pequeño momento de mi vida, después de muchos años de vivir en caos y oscuridad, dije, tengo chance. O sea, chance sí tengo chance de armarla, ¿no? Por primera vez en muchos años me la creí, por un segundo, porque no fue más de un día esta situación. Y, esa semana de lucidez, que a mí me gusta llamarla mi semana de lucidez, porque así es como yo creo que se desenvolvió ese momento, fue una semana extremadamente rápida donde para el momento en el que yo llegué a la clínica donde decidí internarme, yo estaba lista para dar mi vida entera por tener una mejor vida. En ese momento. Estaba completamente lista. O sea, yo llegué a esa clínica, me tiré en la oficina de la terapeuta y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y nunca lo volví a dudar y nunca volví a mirar para atrás y nunca dije, esto no es para mí, ¿no? Me encanta, Nat. Sí. Y fue así. O sea, en que yo hablé a la clínica y no había lugar y le tuve que pedir a mi mamá que me acompañara porque yo no confiaba en mí y espérame. Y obviamente mi relación con mi mamá en ese momento estaba terrible porque, pues, o sea, yo estaba destruida, no me quiero ni imaginar lo asustada que mi mamá estaba en ese momento. Que quizás, Benja, es un buen momento para que nos platiques un poquito sobre, como papás, Sí, ¿qué, qué podemos, o sea, qué pueden porque han habido varios padres que nos han preguntado esto, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer los padres cuando ven que su hijo está quizás o no, porque no sabemos, pasando por una situación similar a esta? Mira, lo primero que un padre o madre tiene que hacer es pedir apoyo de un especialista, porque justo una enorme cantidad de malas decisiones se toman porque les aconsejó la amiga, el conocido, el primo del tío, o otro adicto en recuperación, y les dan recomendaciones como las que dijo Brana, de déjalo fondear, que toque fondo. Y por eso es tan importante que los familiares sean guiados por profesionales de salud específicos del área, porque los familiares están perdidos. O sea, efectivamente, Nat describe esta semana gloriosa, yo diría, pues, pero fue el infierno. O sea, fue muy compleja esa semana, fue difícil, hubo mucho estrés, mucha tensión, hubo sís, hubo nos, pero al final, afortunadamente, Nat definitivamente se enfocó y tomó buenas decisiones. Pero si no hubiera estado su mamá firme en se tiene que hacer esto, la parte terapéutica firme en se tiene que hacer esto, tenemos un acuerdo, estaba esto planteado, ya sabíamos que esto iba a pasar,
tal vez hubiera sido hubiera tomado más tiempo en que pasara, pero en definitiva, Nat, pues lo que un papá o mamá tiene que hacer es recurrir a un profesional de la salud para tomar decisiones. También es importante que los papás sepan que ellos no tienen por qué saber cómo conducirse o cómo manejar a un hijo o hija adicto o a un esposo. O sea, para eso estudiamos durante años y hay una especialidad y maestrías específicas. O sea, un familiar no tiene por qué saber qué hacer. Por eso debe de recurrir con las personas que están entrenadas en el tema. Y muchas ocasiones la familia carga con esto. Y al cargar con esto va tomando malas decisiones que eso solo va generando más problemática, más problemática, más problemática, hasta que, como bien señala Nat, esa montaña de caca colapsa, se embarran todos, porque también hablamos de que esto es una enfermedad familiar. Por esto misma dinámica que te digo, la familia se enferma igual que el paciente adicto. O sea, hablamos de familia adicta, porque toda la familia desarrolla dinámicas disfuncionales alrededor del paciente en el que todo está funcionando mal, todo está funcionando mal. Por eso necesitamos que entre una persona externa a ordenar, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, para que se empiece a generar un poquito de orden dentro de todo este gran caos de la adicción. Correcto. Totalmente. ¿Sabes qué nos han pedido mucho, Benja? Hablando justo de como padres e hijos, como si puedes mencionar 2 o 3 focos rojos. A mí no me gusta hacer esas preguntas y por eso la menciono, porque creo que si vamos a empezar a hablar de padres e hijos o personas en general, creo que hay un concepto que se llama bioindividualidad y cada uno nos comportamos diferentes. Entonces sí pueden haber características en común, pero si no las tengo, igual y no quiere decir que no soy adicto, y entonces si te las digo, solo vas a buscar esas características, ¿ya me entendiste? Pero no Sí. sé, tú dime. No, qué bueno que hablas de la individualidad. A mí tampoco me gusta responder porque es volver muy pequeño el problema y el problema es increíblemente amplio. Mira, la verdad es que así como tal focos rojos, te diría lo siguiente. Todos los estudios que se han corrido longitudinales de familias adictas, checa es un dato bellísimo. Sociedad Mexicana lo condujo el doctor Mario Bejos. Esta investigación, todos los familiares cuando llegan a pedirle ayuda a un profesional, sabían del problema de consumo de sustancias al menos 8 años antes de llegar a pedir ayuda. Wow. O sea, 8 años de evolución desde que mi hijo chiquito, adolescente, andaba de pedote en las fiestas, tuvo que pasar muchos años, 8 años promedio, hasta que llegan con el profesional a decirle, doctor, por favor, internemos al hijo, ¿qué hacemos? Está fuera de control, ya nos robó, ya está en la ambulancia, tuvo un accidente, ya golpeó, las cosas graves. Entonces, primer foco rojo, y te diría ese, Brana. Si la familia está teniendo problemas con un hijo, hija, hermano, tío, esposo, esposa, por consumo de sustancias, pues ese es el primer foco rojo que hay que ver. Hey, papá tiene problemas, llega pedo y se pone mal. Oye, mamá se la pasa en pastillas, duerme todo el día o hace tonterías. Oye, mi hija se nos perdió, la encontramos a la 1 del día dormida en casa de quién sabe quién, no nos respondió, perdió el celular, así, lo mismo. O sea, cuando ya empieza a haber un patrón de que los problemas de nuestro familiar con patrón son por el consumo de una sustancia, ese es el foco rojo que hay que ver. O sea, no hay otro foco rojo más que aquí hay un problema. Creo que el primer foco rojo entonces sería si te estás cuestionando si tu hijo es adicto o no, igual y infórmate un poco cómo actuar, porque pues la información es poder, ¿eh? O sea, tu cerebro no tiene cierto límite de almacenamiento de datos, ¿no? O sea, puedes educarte en 10,000 temas diferentes igual y nunca usarlos. Si tienes la duda, infórmate, edúcate y si lo usas, qué padre, y si no, pues ya lo hiciste y aprendiste algo nuevo. 100%. Ahora creo que es Coincido muy contigo. importante y estamos justamente en esta parte como del cuento, que tiene final feliz, pero sigue siendo un cuento. La negación, ¿no? La negación es un elemento extremadamente importante. Por lo menos lo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? O sea, para mí era inconcebible yo haber desarrollado una adicción, ¿no? Porque como Brana dice, no sabía qué era, no sabía qué significaba, tenía mucho estigma sobre el tema, pensaba que era un tema moral, más no
fisiológico. Perdón que te interrumpa. Y de hecho pensabas lo que piensa la mayoría de las personas. Pensabas que un adicto era el junkie que se inyecta, que está temblando, que ya no puede más y que está en la calle de homeless. Es que eso es la película y eso solo pasa con los que son adictos a heroína. No, el Ninguna otra sustancia hace alcohólico, esos cuadros. Eso solo es pues, con heroína. Entonces la gente piensa en esto, o eres el teprochito de todo el día en la calle. Y eso ya son las etapas finales de la enfermedad. Perdón, Correcto, qué Dona, bueno que perdona. dices eso. Denme un segundo, necesito cerrar la puerta. ¿sabes qué también es importante mencionar, Benja? Como que Dime. en mis amigos y así, como que todos piensan como, si no tomas todos los días desde las 8 de la mañana y llegas borracho o a la escuela o al trabajo o a donde No sea, eres No alcohólico. eres adicto. alcohólico. No, y No, bueno, Branda, vamos a... siguiendo tu punto, el 98% de los alcohólicos, a ver, no, perdón, solo el 2% de los alcohólicos bebe diario. Solo el 2%. El 98% restante beben en fin de semana. Una Beben vez a la jueves, viernes, semana, sábado. Quiero... tres veces Normalmente a la una, semana. de 2 a A mí, 3. perdón, a mí me encantaría como platicar un poquito sobre este tema, en cómo fue la experiencia para mí, ¿no? Como Benjamín bien dijo, yo decía, ¿adicta yo? Ujú. Adictos los hombres que viven abajo de un puente. Claro. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo voy a ser yo adicta? O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como si me estuvieran, regreso a lo mismo. Para mí la adicción era, como yo pensaba que, uno sí sabía que tenía un problema, pero como ese problema en mi cabeza implicaba que había un problema ético y moral adentro de mí, donde yo no era suficientemente buena persona ni tenía la suficiente fuerza de voluntad para ser mejor, entonces, por ende, era adicta, pero ¿cómo voy a aceptar que yo soy una teporocha de abajo del puente, ¿no? O sea, eso es para las películas y yo ni loca, ¿no? O sea, yo nomás, a mí me gusta fumar mota, o sea, a mí no me toquen, ¿no? Y es este tema de la negación, ¿no? Y entonces, el día que yo acepté en el fondo de mi corazón y dije, soy adicta en recuperación, porque no soy una adicta, o sea, soy adicta en recuperación. Entonces, el día que yo dije, yo soy adicta en recuperación, el peso y la libertad que yo sentía dentro de mí, al aceptar eso y poder decir, uno, no es mi culpa, soy responsable de muchas de las decisiones que tomé, pero no es mi culpa, no tengo que estar avergonzada de mi pasado, no tengo que estar latigándome por la vida por todas las cosas no tan bonitas que hice durante mi consumo, porque sí las hice, no voy a decir que no, porque no soy perfecta, porque soy un ser humano. Pero ese momento para mí fue el momento en el que mi vida cambió y fue la primera vez en mi vida que me creí merecedora de la felicidad. Y de decir, ¿sabes qué? A huevo me merezco ser feliz. Me merezco no ser miserable, porque en ese punto ni siquiera yo sabía a lo mejor qué era la felicidad, ¿no? Pero empecé a darme cuenta que a lo mejor me merecía un poco más que ser miserable, ¿no? A lo mejor me merecía una vida un poquito más tranquila y en paz, ¿no? Y, y qué importante lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Porque, o sea, uno escucha ahí, ¿no? O sea, como, pues es que adicto o alcohólico, seguro chupa diario, ya sabes, o sea, yo nunca tomé todos los días, nunca en mi vida. Nunca en mi vida tomé todos los días, jamás. O sea, habían otras sustancias que sí consumía todos los días, casi todos los días, habían otras que no, pero realmente esos, o sea, esas crudas, esos momentos así horroríficos, no lo estoy minimizando porque seguía siendo igual de horroroso y espantoso y yo hoy veo para atrás y digo, si una persona hubiera sentido lo que yo sentí la primera vez que me dio una cruda de adicto, no una cruda normal, y vuelve a tomar, es un enfermo mental. O sea, eso es lo que yo digo. O sea, yo volví a tomar después de cómo yo me sentía ese día, no me cabe duda alguna que yo tengo un problema, porque no pensé que me iba a morir. Eso no pasaba todos los días. Había espacio en medio para que se me olvidara. Había espacio en medio para poder decir, ay, no estuvo tan grave. Había espacio en medio para decir, ay, no me sentía tan mal. Estoy exagerando. La fiesta igual estuvo divertida, ¿no? Valió la pena. Valió la pena. El sacrificio valió la pena. Claro que no. Por Pero supuesto que no. volvemos a lo mismo que creo que es importantísimo
no hay que, o sea, no hay que poner, no hay que tratar de meter a la gente en cajitas y estereotipos y como que, el alcohólico es el que Hollywood nos vende, que llega a la oficina con su anforita y se la toma aquí abajo en el cajón mientras no lo ve el jefe. O sea, no ese es el alcohólico. El alcohólico puede ser yo dando esta plática y nadie lo sabe, puede ser tu maestra de primaria, o sea, puede ser quien sea, y puede ser una persona que no tiene que tomar cantidades enormes de alcohol tampoco, ¿sabes? O sea, puede tomar o sea, se necesita cierta cantidad de alcohol para causar cierta reacción en tu cuerpo y alterar tu sistema para que ya seas un alcohólico, ¿correcto, Benja? O sea, sí, sí, pero esa medida es una medida ¿cómo dijiste? Bioindividual. 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 O sea, es decir, definitivamente, para que una persona se vuelva adicta, tiene que echarle ganas, o sea, tiene que consumir mucho. Pero hay desde la bioindividualidad, hay una cuestión que a lo mejor yo necesito 10 litros y a lo mejor tú necesitas la Un shot. mitad, 5. Sí. Y ya con eso, no, mucho, pero digamos 5, pero es decir, por eso no hay un parámetro, por eso no podemos plantearnos si alguien es adicto o no por la cantidad de sustancia que consume. Normalmente un adicto consume enormes cantidades, pero en realidad ahí hay mucha diferencia de biológicas, y también hay que entender que cada sustancia va a crear particulares patrones de consumo. Hay sustancias que son más compulsivas, los estimulantes, por ejemplo. Hay sustancias que no, los depresores. El que fuma weed, fuma en la mañana, se espera 2, 3 horas, 4, y luego otra vez un poquito y otras 4 horas. O sea, es decir, cada sustancia genera patrones muy distintos y por eso tampoco podemos plantearlo así. Definitivamente hay que consumir mucho, Brana, lo dices bien, pero no no hay un marcador, no existe un marcador Correcto. O de sea, cuánto hay que consumir para no enfermarse. podemos nunca decir, si te tomaste más de 20, entonces ya Ya, eres alcohólico, ¿no? O sea, justo. Sí, o justificar, porque también como personas, como cuando estamos viendo a alguien que queremos, como caer en una adicción, empezamos a justificar esta persona de por qué no es adicto, ¿no? Y entonces es como, no es adicto porque no fuma marihuana lunes y miércoles. Y si fuera adicto, fumaría marihuana también los lunes y miércoles, o cosas así, ya sabes, o sea, como diciendo como 2 días de la semana no fuma y los otros sí. Ya me ¿sabes entendí. qué, Sí, Bran? Acabas de decir algo extremadamente importante que tiene que ver con la vergüenza del adicto, ¿no? O sea, que es una vergüenza colectiva, como bien dices, ¿no? Yo tenía mucha vergüenza de sentir que yo, o sea, cuando yo me voy a la clínica, y creo que si alguien más ha ido o conoce a alguien que haya ido a una clínica, siempre está no, está en unos cursitos, no, está Sí, por mi acá. hermana se fue a una clínica por anorexia y estaba en una certificación de pilates. Exacto, claro. no, se fue a certificarse de yoga al Tíbet y no tiene teléfono y no puede hablar contigo, ¿no? Y entonces empieza como esta vergüenza colectiva que yo sentía mucho, que también por eso siento que se vuelve un poco más difícil como aceptar la adicción, ¿no? O sea, porque yo creía que era algo de qué avergonzarse, ¿no? Y hoy que ha pasado el tiempo y he podido crecer en mi sobriedad y realmente disfrutar la vida y he aprendido a vivir, porque yo no sabía vivir y hoy sí sé vivir, a mí no me da pena ser adicta en recuperación. A mí me da orgullo. A mí me da muchísimo orgullo saber que elegí la vida por encima de la muerte en vida, Enfermedad. porque no estoy diciendo otra cosa, ¿no? Y creo que sí me gustaría aprovechar este momento para decir que la adicción y el alcoholismo son una enfermedad mental. Y una persona que tiene cáncer no tiene pena de tener cáncer, porque le dio cáncer. Y entonces yo creo que sí me gustaría invitarnos a todos hoy a reflexionar un poco sobre ese tema con las adicciones y el alcoholismo, porque son una enfermedad. Y entonces, eso no significa que el adicto está justificado a hacer todo lo que quiera, y ni mucho menos. No estoy justificando al adicto, pero sí me gustaría que tratáramos un poco de hacer este ejercicio de, igual que eso a mí me salvó la vida, porque a mí darme cuenta que yo estaba enferma me salvó la vida, creo que las personas alrededor, al entender esto, pueden ayudar muchísimo al adicto también a sentirse más cómodo, porque si a mí me diera diabetes mañana, yo no le diría a mis amigos que me estoy yendo a una práctica de yoga para hacerme mi tratamiento de diabetes, ¿no? Nat, y apoyando tu punto, la adicción es una enfermedad mental física del cerebro. O
sea, el órgano que se enferma y cambia es el cerebro. La gente sigue teniendo esta idea, la idea de que si es psicológico o si es mental, es un ente ahí raro por ahí, ¿no? A ver, la mente o la psicología es física, la mente es resultado del funcionamiento de las neuronas. Por lo tanto, si es psicológico o mental es físico, porque si las neuronas no funcionan, no hay mente o no hay psicología. Entonces, la adicción es, el cerebro cambia, el cerebro del adicto es muy distinto al cerebro de una persona normal. Y esta dificultad en comprender las enfermedades mentales, porque los vemos como cosas ahí subjetivas, etéreas, psíquicas, alma, no como cosas físicas, provoca, como Nat bien señala, que moralicemos la enfermedad. Entonces, no, es una falla de voluntad, la vergüenza, a ver, no. Un adicto es como un diabético. El diabético se esconde para comerse el dulce y guarda la concha, guarda el dulce y lo esconde y la familia le está encima de él. El adicto hace lo mismo y vemos que tienen dificultades muy similares, pero hay una enorme dificultad de entender a la enfermedad mental como padecimientos físicos. Y esto es lo que son. Pero ahí tenemos que, me encanta Surrender, porque trata de hablar sobre estas creencias, de separar a la salud mental de lo físico. Pues esto es una cuestión integral. Claro. 100%. Totalmente. Aparte es impresionante como si tienes un cerebro enfermo, todo tu cuerpo también se enferma, ¿sabes? Todo Todo, está conectado. Todo, es que todo. va de un lado para el otro, ¿no? O sea, puedes tanto enfermar tu mente y entonces enferma tu cuerpo, o al revés, o todo al mismo tiempo, o estar sano también, que también es una opción. Para todos los que nos escuchan, también es una opción estar sano. Siempre es la mejor opción. Que es a donde quiero llegar, ¿no? O sea, yo creo que Es la opción. la sobriedad no es fácil, por lo menos para mí no ha sido fácil, no ha sido un panorama rosita y definitivamente no porque dejé de consumir mis problemas se acabaron, sino más bien es que tuve que empezar a enfrentar a la vida con la vida y no con las sustancias, que es bastante terrorífico al principio. Eh, pero hago muchas cosas en mi día para recordarme a mí misma que estoy viva, que tengo muchísimo que agradecer y que gracias a que estoy sobria, hoy tengo cosas que ni en mis más grandes sueños yo soñé que podía tener, ¿no? O sea, tengo las mejores amistades que creo que soy extremadamente afortunada de tener a las amistades que tengo. Soy extremadamente afortunada de poder hacer lo que más me gusta con la persona que más quiero en este mundo y a la que le debo también un poquito de mi vida. Tengo una increíble relación con mi familia, con mi mamá especialmente, que jamás soñé que podía tener. Y he aprendiendo, porque no soy perfecta, a hacerme responsable de mi vida, ¿no? A hacerme responsable de mí y a ser un adulto y a disfrutar la vida. Y la paso tan bien, pero tan bien, sobria. O sea, a mí la gente me pregunta, ¿pero estás bien? No, 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 estoy, pero 8000 bien. O sea, never better, ¿no? O sea, como para todos aquellos que, pero estás bien, no estoy sufriendo, al revés, dejé de sufrir. Yo ya no tengo ese sufrimiento en mi vida. Mis problemas son bastante sencillos, de una persona privilegiada y vivo una vida desde la abundancia, ¿no? Vivo una vida desde el puedo y tengo y quiero y no desde el no sirvo y necesito algo más para yo estar bien, ¿no? Y creo que eso es para mí la lección más importante que me han traído estos casi 2 años. Qué emoción, Nat. Me encanta escucharte. Cada que te escucho me da más orgullo ser tu amiga y digo como qué chingona estás. Lo es. Un gran Es una chingona. Eres una chingona. Sí, creo que, o sea, perdón mi francés, pero creo que sí es importante como decirlo, como haces un esfuerzo todos los días y lo haces muy bien y tienes una manera de llevar tu sobriedad muy padre. O sea, porque no es fácil y sé que hay días buenos y sé que hay días malos, pero creo que tu peor día sobrio es 100 veces mejor que tu mejor día en... 1,000,000. ¿no? 1,000,000. Y eso es algo... Sí, esta enfermedad es una enfermedad muy compleja y terrible, terrible. Destruye vidas de familias enteras.
pero tiene una particularidad bien chistosa. A diferencia de todas las enfermedades, de todas las demás enfermedades psiquiátricas, cuando el adicto se recupera, no solo recupera la salud en el punto en el que la perdió, el adicto cuando se recupera, la salud que recupera es superior a su mejor punto. O sea, es decir, la evolución que tienen los pacientes que están en recuperación en su tratamiento, su calidad de vida es superior a la calidad de vida que tuvieron antes de estar enfermos. A diferencia de otros padecimientos como la depresión, la ansiedad, que las personas se recuperan de estos padecimientos, pero su calidad de vida no necesariamente mejora. Llegan, recuperan la salud, pero no necesariamente tienen una vida como Nat describe con mucha belleza, como ella hoy no sufre, como ella hoy experimenta abundancia y experimenta una vida plena, y tan así que hoy puede ser un testimonio de lo que es un tratamiento, una recuperación y cómo la ha transformado el proceso. Ahora, Hacer la recuperación es una monserga, es muy difícil. Vivir con cualquier enfermedad crónica es muy complicado y esta no es la excepción. Sí es muy complicado y Nat, lo explicaste muy bien, eres una chingona. Sí, eres una chingona. ¿Sabes qué me gustaría agregar a esto? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, pero muchas veces creo que está como esta frustración de como que es que necesitas la sobriedad y necesitas la recuperación, ¿no? Y muchas veces hay como este dicho que dice, bueno, la recuperación no es para el que la necesita, es para el que la quiere, pero si yo pudiera agregar a eso, tampoco es para el que la quiere, es para el que lo hace, porque Sí. de querer hacer hay un mundo de distancia, porque sí es una chinga, y sí es un Es esfuerzo, una chinga. porque No, que mi cabeza me juega chueco. ¿sabes qué, Nat? Y regresando justo a ese punto en donde decías como, ¿por qué nos tienen que dar vergüenza como socialmente decir que somos adictos? Oye, en vez de que les dé vergüenza, deberíamos todos admirarlos. O sea, yo la verdad, gracias a ti he aprendido muchísimo como del mundo de las adicciones y hoy en día admiro, no te puedo explicar cómo a todas las personas que todos los días se despiertan y eligen estar en recuperación y como eligen estar sobrios todos los días, tienen más que mi admiración y espero que todos ustedes escuchas hoy, después de escuchar este testimonio hermoso de Natalita, puedan verlo, porque de veras es admirable el trabajo que hacen ellos todos los días. Yo tengo mucho FOMO porque yo quisiera que existan grupos de apoyo como existen para las adicciones para todos, porque es lo más hermoso, o sea, que he visto. Pero bueno, muchísimas gracias, Nat, por compartirnos tu hermoso testimonio. Se nos está acabando el tiempo y quiero aprovechar un poquito que tenemos a Benja para contestar un poquito las dudas que nos han mandado a lo largo como de este año que hemos estado hablando un poco de las adicciones. Creo que unas ya las contestaste. Entonces, una muy común es, Benja, como cómo trato a un adicto en recuperación. Pero ¿cómo tratarlo? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo lo trato como Creo que familiar? hay El como este tratamiento que hay que tabú. darle? Creo que se refieren a como que hay este tabú como social, como de si hay un adicto en la mesa y yo pido un vino, pongo en Ya te riesgo entendí, su ya adicción, te entendí. ya sabes. No, mira, en realidad el tratamiento de las adicciones, cuando es bien llevado, el paciente sabe que la única persona responsable de mantenerse sobria es él mismo y que no espere el adicto en recuperación regresar a casa con amigos o familiares y que todo el mundo deje de beber por solidaridad. Hay familiares que deciden hacerlo y qué bien, ayuda sin duda, pero la realidad y lo normal es que esto no va a ocurrir. Entonces, yo qué recomiendo es, si estás con un adicto en recuperación y te importa mucho, por calidez y consideración, le puedes decir, oye, ¿te importa si pido una copa? Pero hasta ahí, ¿eh? No hay que tomar más, o sea, no hay que tener otra medida. También, por ejemplo, caer en estas conductas donde yo voy a dejar de beberme una copa de vino porque no vaya a ser que se le antoje a mi adicto, esto invariablemente va a generar desgaste y dinámicas que tienen más hacia lo codependiente y que terminan de alguna manera generando desgaste y fricción y eventualmente conflicto que a una situación sana. Ahora, y el adicto también tiene la responsabilidad de decir, oye, podrías no beber por ahora porque no me siento bien. Eso también él lo puede hacer, pero son responsabilidades del adicto.
el familiar, amigo o persona cercana en realidad no debería de modificar su trato hacia el adicto. Y si lo quiere hacer, lo que acabo de decir, no, oye, ¿te molesta? Eso es una consideración que se puede hacer, como cuando alguien prende un cigarro, te molesta si fumo, pero hasta ahí, punto final. No habría que hacer otro tipo de adaptaciones, porque incluso esto puede generar que el adicto se refuerce la sensación de vergüenza tóxica, de ser una incomodidad, de por mi culpa ya no pueden tomar, ¿no? Y se empiezan a aislar o genera otras dinámicas que no son las ideales tampoco para ellos. Creo que yo también puedo agregar como un poco a esta pregunta, como trátalos normal, no pasa nada y creo que si ellos están incómodos solitos no van a ir al plan, pero tú ofrécelo. Exacto. Correcto. Como yo les podría decir que, pues, denos la oportunidad, ¿no? O sea, no asuman y si no saben, pregunten y se acabó. La última es, ¿qué tipo de ayuda crees que si necesito debo pedir? Pues a ver, hay varios tratamientos efectivos para las adicciones, varios. Lo que yo recomendaría es familia, a los tus escuchas, por favor recurran a especialistas. No todos los psicólogos ni todos los médicos saben tratar adictos, aunque sean psiquiatras o aunque sean psicólogos clínicos, psicoanalistas emancipados. Si no sabes un entrenamiento específico de adicciones, las decisiones van a ser las equivocadas. Busquen a los especialistas, porque es una enfermedad que requiere de adaptaciones y de tratamientos muy específicos. Y dependiendo el género, la edad y el tipo de sustancia, también son las decisiones que se tienen que tomar, porque también hay clínicas con características. Hay clínicas que son de puerta abierta, hay clínicas que son totalmente residenciales, hay clínicas que son obligatorias, hay pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica, hay que mandar primero al psiquiátrico y luego a la clínica, o hay que hacer diferente en el cuadro clínico diferentes mezclas. Pero en definitiva el mejor tratamiento es el que esté basado en evidencia y que pidan apoyo a especialistas, porque si no se está perdiendo tiempo. O sea, eso es lo que va a pasar. Entonces, busquen un psicólogo que esté O psiquiatra, o pero psiquiatra especializado en adicciones. especializado en adicciones. Y si se quieren ir más lejos, hay especializado en adicciones como en jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Así Busquen lo es, más específico que puedan, como que caiga en su cuadro. justo. Para cerrar, chulos, díganme los dos, ¿cuál es su definición de salud mental? Uy, qué fuerte. Empieza tú, Benny. Salud mental, pues digo, me voy a hacer un poquito trampa, pero sería el equilibrio. Salud mental es igual a funcionalidad. Es decir, si tú como ser humano, todas las áreas de tu vida, familia, trabajo, escuela, sociedad, o sea, tu área social, tu área personal, tu área física, tu área legal, tu área económica, si todas las áreas que componen a una persona hay funcionalidad, yo podría decir que esta persona goza de salud mental. Cuando alguna de las áreas de funcionamiento de una persona, insisto, el área mental, el área física, el área personal, el área familiar, el área legal, económica, laboral, escolar, son varias áreas. Empieza a haber ruido y falla, déficits en estas áreas, algo no anda bien. Algo en tu salud mental está desequilibrándose. Entonces, digo, lo respondo más explicándolo, pero te diría, salud mental, funcionalidad en todas las áreas de tu vida. Me encanta. Bueno, yo voy a dar una respuesta un poquito menos informada. Brana y yo platicamos mucho sobre este concepto de que en español no existe la palabra contentment, ¿no? Que es como, creo que precisamente también por mi mente y cómo funciona, yo confundía felicidad con euforia. Y entonces, para mí la salud mental hoy está en los grises, ¿no? Está el, o sea, mi vida en vez de ser así, ahora es, o sea, chance así, pero no tan abrupto, ¿no? Entonces, mientras más periodos paso de mi vida como en este estado de contentment, que no es precisamente felicidad, sino como estar como satisfecha, más salud mental creo yo que tengo, ¿no? Combinado con la serenidad y la paz, para mí.
Muy buena definición. Me encantan las dos definiciones, son muy interesantes. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí el día de hoy. Creo que nos quedamos con una idea muy completa de lo que son las adicciones. Me encantó tu testimonio, Nat. Es un placer escucharte. Y a ti, Benja, me encanta cómo complementaste su testimonio con información que nos funciona saber a todos. Si necesitas tú algo, escucha, por favor, ponte en contacto con nosotros o busca a un especialista como los que mencionó Benja. Les mandamos muchísimo amor a todos. Bye. Gracias, bye, Bran. Bye, Nat.